Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Cáncer, este 8 de espadas me está hablando que muchos de ustedes están quizás sintiendo algún tipo de bloqueo económico. Puede ser que quieran cambiarse de puesto de trabajo y no exista esa otra posición para ustedes poder moverse, o simplemente quieran irse para otro empleo, pero evidentemente no pueden hacerlo porque quizás estén pensando que si lo hacen ese mes no estarían pagando sus cuentas debidamente, y esto pues les bloquea ese cambio. También este bloqueo podría estarse refiriendo a que quizás si ustedes quieren establecer algún tipo de negocio, tener alguna inversión, pues definitivamente podría estar pasando que el dinero o el tiempo no les alcance para poder dedicarse a esto otro, a comenzar eso que ustedes quieren hacer. También si ya tienes un negocio, esto podría referirse a que quizás quieran ustedes expandirse, pero no cuentan con los recursos o con la logística necesaria para poder hacerlo. Pero la buena noticia es que aquí viene este 6 de bastos. Y el 6 de bastos está diciendo que sí, que efectivamente ustedes van a estar teniendo el reconocimiento, el logro y la victoria. Este 6 de bastos me habla de buenas noticias. Es posible que en tu empleo te reconozcan como un buen empleado, o si estás simplemente trabajando por tu cuenta, pues tus clientes o las otras personas de la misma rama que tú pues estén reconociendo que eres uno de los mejores. Así que definitivamente aquí vas a estar recibiendo felicitaciones y reconocimiento por lo que tú haces, y eventualmente este 8 de espadas podría estarlo ahí rompiendo. El 4 de espadas me está hablando que después de este reconocimiento y este éxito viene un periodo en el que muchos de ustedes podrían estarse tomándose un break, tomándose un descanso. No un descanso de inactividad completamente. Este 4 de espadas normalmente es cuando la persona hace una pausa para reagruparse, para pensar mejor las cosas, para trazar una estrategia y entonces poder actuar de la mejor forma posible. Así que definitivamente este 4 de espadas simplemente te va a estar sirviendo para que tomen un break, para que tomen un pequeño descanso, para que se reorganicen y vuelvan a la carga nuevamente. Vamos a ver ahora qué viene con ese paje de espadas. Vamos a ver qué cartas acompañan a este paje de espadas. Aquí Cáncer, este paje de espadas no me parece que sea alguien pendiente de la vida de ustedes, ni investigando, ni tratando de saber qué es lo que hacen o qué es lo que no hicieron. No creo que sea una tercera persona pendiente de ustedes. Más bien este paje de espadas son ustedes haciendo esa labor de espionaje, esa labor de investigación, de averiguar, de informarse, de tratar de conocer mejor las cosas. Aquí ustedes vienen de un 8 de espadas, así que por lo tanto me parece que son ustedes los que van a estar buscando información. Si se trata de un empleo, si eres empleado para alguien, aquí es posible que ustedes estén simplemente buscando la información de cómo realizar mejor su labor, cómo pueden aumentar de ese puesto de trabajo, quizás cómo buscar incluso algún otro empleo. También el paje de espadas, si ustedes tienen una inversión, un negocio, o quieren hacer una inversión o establecer algún tipo de negocio, aquí ustedes podrían estar averiguando en cuanto a vender sus productos, cómo manejar las redes sociales, en qué banco pueden pedir un préstamo económico, un préstamo financiero, dónde le podrían dar algún tipo de crédito, dónde los intereses se los podrían dar más bajos. En fin, aquí ustedes estarían buscando información financiera sobre cómo establecer tu negocio o cómo ampliarlo o cómo obtener algún tipo de, bueno, no es ayuda, porque cuando te hacen un préstamo bancario no es como que te van a regalar el dinero, ¿ok? Vas a tener que pagar intereses, pero bueno, ustedes están como que investigando o van a estar investigando sobre esto, van a estar buscando información. Y las cosas te parecen que no se van a resolver, quizás porque ese préstamo bancario que ustedes quieran necesitan tener quizás algún codeudor, o tienen que tener quizás un adelanto para que se lo presten, en fin. Pero definitivamente la carta de la fuerza está diciendo que sí van a obtener eso que ustedes quieren obtener, sí lo van a estar teniendo. La carta de la fuerza me habla que acá las cosas se van a estar controlando. Algo que te parece poco fácil quizás incluso de lograr, o poco fácil de que se controle, aquí con la carta de la fuerza evidentemente te dice que sí,
que si tienes problemas en algún tipo de situación laboral tensa, en algún tipo de inversión que quieres hacer y no sabes a qué banco quizás pedirle ese préstamo, aquí lo vas a estar encontrando la solución, vas a estar encontrando cuál es la mejor oferta para ustedes. Así que definitivamente aquí algo se controla. Si ya tienen deudas económicas, pues también las estarían resolviendo, lo que me está diciendo pues esta carta. Y gracias a esta investigación que ustedes van a estar haciendo y gracias a que esto se va a estar manteniendo bajo control, señores, aquí aparece este 9 de oros espectacular. Y el 9 de oros me habla de que no solamente van a tener recursos económicos para sus gastos personales, aquí me habla de abundancia económica, de abundancia financiera, de dinero, mucho dinero, así que esto que ustedes están haciendo, quizás el proyecto que puedan comenzar, les va a brindar estabilidad económica, les va a estar brindando seguridad financiera acá y libertad. También les va a estar dando libertad económica, libertad financiera e independencia. Porque ustedes no solamente van a tener dinero para sus gastos básicos, para el mortgage quizás, o la renta, o pagar el seguro del carro, o pagar su hipoteca. No, aquí van a tener mucho más dinero. Van a tener dinero para hacer la inversión que quieren hacer, quizás para continuar agrandando su proyecto o lo que ustedes hagan. Definitivamente aquí van a tener dinero y lo van a estar sabiendo pues administrar de la mejor forma posible. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan al sol. Acá Cáncer, con este rey de copas, se ve que muchos de ustedes van a tener esta energía a favor. Acá puede ser que ustedes tengan que tomar decisiones poco fáciles en cuestiones económicas. Puede ser que tengan que abandonar quizás un empleo en el que llevan mucho tiempo, abandonar una inversión en la que ya estaban haciendo, pero ya los números no le cuadran. Y definitivamente van a tener que tomar decisiones. Puede ser que también no sea abandonar nada, sino tomar algún tipo de decisión de pedir un préstamo bancario o pedir algún tipo de ayuda económica. Y definitivamente con este rey de copas me está diciendo que todos sus asuntos emocionales, todo va a estar bajo control, tus emociones van a estar bajo control. Y en cuestiones económicas es muy importante mantener esto bajo control, las emociones, porque dinero y emociones a veces chocan y los resultados pues no son buenos. Aquí ustedes van a tener ese control. Y el caballero de copas, pues el caballero de copas me está hablando que ustedes es posible aquí que reciban una propuesta económica muy buena. Esto puede llegar directamente de una persona, pero puede también llegar por medio de un mensaje, por medio de WhatsApp, por medio de redes sociales, y no directamente quizás a ustedes. Quizás sea una invitación general de la que tú te puedas estar aprovechando. Esto es una invitación, una proposición o un acercamiento. Esto todavía está un poco idealista, ¿ok? No es algo todavía muy aterrizado. Es un poco soñador, podría estarse quedando solo en la fantasía, pero definitivamente tienen que actuar, tienen que tomar la oportunidad y aunque no siempre tenga un plan sólido detrás esta propuesta económica, analícenla, revísenla y si está buena, pues tómenla. Y la carta del sol, pues la carta del sol me dice que acá ustedes van a estar celebrando con alegría, felicidad y aquí hay triunfo, éxitos y victorias. Esta carta del sol es maravillosa porque aquí es la culminación de todo, todo se aclara, todo se vuelve espectacular para ustedes. Pero se vuelve espectacular para ustedes porque ustedes saben tomar las oportunidades que Dios, el universo, sus ángeles, no sé a quien se lo hayan pedido, le ponen delante. Porque una cosa es que te llegue esto y tú te quedes sentado, que sí, a veces sí llegas tú quedándote sentado, pero no es el caso. La oportunidad la vas a tener y tienes que saber aprovecharla. Acá ustedes, se ve que muchos de ustedes están pasando quizás algún tipo de dificultad, algún bloqueo objetivo, algún bloqueo real, es lo que me está diciendo la lectura. Pero ustedes van a hacer algo proactivo, ustedes van a estar investigando, ustedes van a estar buscando información, las puertas se les van a abrir. Sí se les van a abrir las puertas, pero es porque ustedes las van a estar empujando o simplemente las puertas van a estar abiertas y ustedes las van a cruzar.
Esa información existe, por supuesto, la información existe, siempre existe. Pero ustedes van proactivamente a buscarla, a informarse, a sacar cuentas, a buscar detalles, a ver cómo pueden mejorar y a ver cómo pueden salir de ahí. No es algo que ustedes se sienten a decir, ay Dios, universo, desbloquéame este asunto. No, ustedes se van a parar de donde están y van a moverse, van a buscar información, van a buscar cómo hacerlo y Dios, el universo, sus ángeles o lo que sea que ustedes confíen, pues definitivamente sí los va a estar ayudando y les va a estar abriendo las puertas o les va a estar mostrando el camino que eventualmente los va a estar llevando a esta celebración espectacular del sol. Vamos a ver ahora algún problema de salud que podrían estar teniendo, alguna molestia o alguna advertencia. Recuerden que no es consejo médico y deberían ustedes estar buscando algún médico pues que les haga un chequeo. Y la carta del barco me está hablando de problemas de circulación. Tienen que hacerse pues un chequeo con la circulación, cuidado con las piernas sobre todo. Y esta carta te invita a que te muevas. Camina, haz caminatas, no sé, corre, haz ejercicio físico, muévete, no te quedes detenido en el lugar donde estás, es una advertencia, ¿ok? Si sienten molestia, por supuesto, o médico, esto no es consulta médica. Vamos a ver una carta de amor para los cáncer que me piden. ¿Tengo una carta de amor? Aquí vamos, pasión, cáncer. Cáncer, te están diciendo que mantengas viva la llama de la pasión. Y del amor. Así que definitivamente si tienes pareja cáncer, pues nada, sal a una cita romántica, hagan algo diferente, mantengan esa chispa del amor encendida. Y si no tienes pareja, pues señores, es posible que se encuentren alguien por ahí que los haga tener un encuentro romántico, protéjanse, ¿ok? Para que después no me vengan con problemas de salud. Y vamos ahora con una carta del oráculo del dinero. Uy, espérate. Vamos a mirar esto. Uy, que se volvió a caer. Decía, no me metan en el mazo. Aquí Cáncer, con esta carta, están hablando de aventuras. Te van a decir que ustedes van a quizás a tomar decisiones laborales, emocionales, donde podrían incluso llevarte al aire libre o simplemente de viaje, que vas a necesitar ascender constantemente para alcanzar tus metas financieras. Pero definitivamente que vas a alcanzar tus metas financieras, lo que te está diciendo. Así que, señores, esta lectura es espectacular, donde me están hablando de que van a estar recibiendo dinero, van a estar obteniendo triunfos, éxitos y celebraciones. Así que, definitivamente, Cáncer, déjame la frase para manifestar. Yo celebro mi éxito y mi triunfo. Yo celebro mi éxito y mi triunfo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.